Hola a todos, que el Señor les bendiga. Es una alegría enorme poder saludarles nuevamente. Para mí es una bendición el estar una vez más acá. El día de hoy yo quiero hablar acerca de un tema con ustedes que está en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y el tema es tanto el querer como el hacer. Quizás usted ha escuchado a algunas personas que dicen, bueno, yo tenía el deseo de hacer algo, pero ya no lo hice, o yo quería hacer algo y ya no lo pude hacer, o quizás nosotros mismos muchas veces hemos dicho, bueno, lo importante es la intención. Pues bueno, veamos lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, nos habla de tanto el querer como el hacer, y en el querer, ¿verdad? No hay mucha acción, pero en el hacer tiene que haber una acción en nosotros. Porque ¿qué pasaría si todos tuviéramos el deseo de hacer algo, pero nadie hace nada? Si quizás el deseo de ayudar a otra persona, pero no lo hago. El deseo de bendecir a alguien más, pero no lo llego a hacer, sino que solo se queda en el querer. Y en el hacer se necesita accionar, se necesita esfuerzo, se necesita trabajo y se necesita dedicación. La semana pasada le hablaba acerca de Nehemías y hoy quiero seguir hablando de Nehemías. Y hablamos la semana pasada sobre lo que pasó, qué fue lo que sintió Nehemías al recibir una noticia nada alentadora, ¿verdad? Y él lloró, hablamos acerca de que él procesó lo que sentía, hizo duelo por lo que estaba sucediendo, ayunó y oró. Y hoy vamos a seguir la lectura de él en Nehemías, y en el capítulo 1 versículo 11 Nehemías termina la oración que leímos, y las palabras que dice Nehemías en el versículo 11 se las leo y dice: te ruego, oh Jehová, está atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, pues yo servía de copero al rey. Estas fueron las últimas palabras en la oración de Nehemías hacia Dios. Nehemías tenía el deseo de querer ayudar a su gente, a su familia, pero también él quería honrar a Dios y le pide buen éxito y gracia. Nehemías está pidiendo a Dios que le dé gracia delante del rey. Y estas fueron las últimas palabras de Nehemías, porque Dios ya había puesto el deseo de Nehemías de querer ayudar, ya había puesto en Nehemías el deseo de querer, y ahora Nehemías estaba pidiendo buen éxito, y veamos qué es lo que quería Nehemías. Pero hablando sobre el buen éxito que pedía Nehemías a Dios y la gracia, veamos lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Miren lo que dice Dios: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. En Nehemías había misericordia, en la oración de Nehemías hubo verdad, y ahora él estaba pidiendo gracia para tenerla ante el rey. Y Dios siempre tendrá cuidado de nosotros cuando nosotros actuamos honrando a Dios. Primeramente, Él siempre irá delante de nosotros dándonos gracia
delante de tus amigos, delante de quizás de tus jefes, de las personas que nosotros necesitamos. Quizás te ha pasado y tú dices, bueno, no sé qué fue lo que pasó, pero vino esa bendición hacia mí. Es Dios el que te da la gracia para delante de las personas, como Él lo dice en Proverbios capítulo 3. Y Nehemías estaba pidiendo esta gracia a Dios para algo que él ya tenía el deseo. En el capítulo 2, si seguimos leyendo, en el capítulo 2 dice que Nehemías siguió trabajando. Nehemías siguió sirviendo el vino al rey, pero cuando el rey ve a Nehemías, él se da cuenta de que algo no estaba bien, de que algo le pasaba a Nehemías. Y entonces el rey le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿No estás enfermo? ¿Por qué esa cara? Y el rey le dice, esto no es nada más que quebranto de corazón. El rostro de Nehemías no era el mismo y el rey se fija ante esto. Y es que cuando hay tristeza en nosotros, cuando hay angustia, cuando hay dolor en nuestras vidas, nuestro semblante cambia. Nosotros no somos los mismos porque nuestro corazón está quebrantado y eso se refleja en nuestro rostro. Pues el rey había fijado que el rostro de Nehemías algo estaba diferente y entonces el rey pudo ver y le dice, tú no eres el mismo, tú no estás bien, pero tú no estás enfermo. Esto es quebranto de corazón. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, Nehemías comienza, como ya había pedido sabiduría a Dios, él comienza a decirle al rey, qué es lo que sucedía en su pueblo, qué es lo que sucedía con su familia, con su gente. Y el rey le pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te puedo ayudar? Si usted sigue leyendo todo el capítulo 2, lo va a encontrar y dice, Nehemías vuelve a recalcar y dice, oré a Dios. Él quería dejar claro que todo este proceso que él estaba teniendo, Dios tenía control de cada paso que Nehemías daba y quien daba la sabiduría a Nehemías era Dios. Por eso Nehemías vuelve a repetir otra vez, oré a Dios. Y es que la palabra de Dios dice, orad en todo tiempo. Usted puede estar en su trabajo y está orando, puede ir manejando, está orando, si usted está en su casa cocinando, está orando en todo momento, que la oración no sea parte de ti. Y oración es hablar con Dios. Cuando tú hablas con Dios, estás orando. Eso es lo que es la oración, el tener la comunicación con Dios, estar hablando con tu Dios en todo momento. Pues Nehemías tenía un plan. Y Nehemías empieza a decirle al rey cuál es el plan que él tiene y qué es lo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías para hacer. Había puesto Dios el querer y ahora Nehemías estaba haciendo, estaba ejecutando el deseo que había en su corazón. El rey le provee a Nehemías todo lo que él le había pedido, tal y como Nehemías se lo había solicitado, porque Nehemías había hallado gracia delante del rey. Pero no solo le dio lo que Nehemías le había pedido, sino que también envió con él personas que podían ayudarle. Nehemías se fue y el rey le da cartas para traer madera, le da todo lo que Nehemías le pidió. Pues Nehemías llega a Jerusalén y Nehemías tenía un plan. Ya Dios había puesto en él el plan. Pero Nehemías, y esto me gusta tanto, que Nehemías iba en el camino, ni siquiera había llegado a Jerusalén y ya se había corrido la voz. Quizás es muy normal y usted quizás ha visto esto, que a veces va a hacer algo o hay la intención de hacer algo, pero el rumor corre y ya habían personas que habían escuchado acerca de que Nehemías iba a Jerusalén, iba con madera, iba con personas que el rey había enviado. Y dice que en Nehemías capítulo 2, versículo 10, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías no había llegado,
Él venía en camino y estos hombres ya estaban, dice, disgustados en extremo, porque ellos no querían ver el bien para el pueblo de Israel. Siempre habrá, el diablo siempre se va a interponer, o habrán personas que quieran, que se opongan a lo que tú quieres hacer para Dios o para el pueblo de Dios, para la edificación de personas que amas. Siempre habrán opositores, pero tú tienes que seguir adelante. Nehemías no se detuvo, sino que Nehemías siguió hacia adelante, porque Dios ya había puesto el querer y él tenía que hacer lo que Dios había puesto en su corazón. En el versículo 11 al 16 dice que Nehemías llega a Jerusalén, pero no declara nada a nadie de lo que Dios había puesto en él, sino que Nehemías llega y Nehemías va a investigar y a ver qué era lo que estaba sucediendo, cómo estaba la situación. Él sale a observar cómo estaba todo. Después de Nehemías observar y darse cuenta de la situación, él comienza a actuar. Empieza a hacer lo que Dios había puesto en él, porque como leíamos en Filipenses, Dios pone el querer como el hacer, y Nehemías empieza a ejecutar. Cuando él ve y observa lo que estaba pasando, él empieza a ejecutar, empieza a accionar el querer que había en su corazón. Aunque Nehemías ya había escuchado, ya le habían dado la noticia de lo que estaba pasando, él ya tenía una idea. A veces no es lo mismo que alguien le diga algo a que usted vea lo que realmente sucede. No sé si a usted le ha pasado, pero algunas veces decimos, bueno, esto no es nada de lo que me imaginaba, o esto es todo lo contrario de lo que yo creía que pasaba, o esto no tiene nada que ver con lo que me habían dicho. Entonces Nehemías aquí no solo escuchó la noticia nada alentadora que había tenido, sino que ahora Nehemías estaba viendo lo que realmente pasaba en Jerusalén. Y Nehemías, después de observar, empieza a accionar. Todavía no le había contado nada a nadie, pero en el versículo 17, y estamos en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 17 y 18, Nehemías dice estas palabras: les dije pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Note que Nehemías había dado un testimonio. Aquí Nehemías no solo va a alentarlos, no solo les dice tenemos que actuar, esto está mal, tenemos que hacer algo, yo tengo ese deseo en mí de querer accionar, sino que Nehemías da testimonio a ellos de lo que Dios había hecho en su vida. Y es que cuando la gracia de Dios está en tu vida, está en mi vida, no solo nos sirve a nosotros, no solo me sirve a mí, no solo te sirve a ti, sino que tu testimonio va a alentar y va a ayudar a otras personas. Lo que nosotros pasamos, lo que sucede en nuestras vidas, no es solamente para nosotros o solo para que nosotros nos edifiquemos. A veces son momentos dolorosos que no sabes si en unos años o el día de mañana otra persona va a necesitar unas palabras de aliento, y tu testimonio va a ayudar para que la otra persona aumente su fe en Dios. Y Nehemías les cuenta a ellos, les da su testimonio de lo que había pasado con él, y la gente reacciona al escuchar esto y dice, bueno, verdaderamente Dios está con Nehemías. Y nosotros tenemos que hablar de lo que sucede. Nehemías no iba a ir a decirles,
Yo creo que Dios está con nosotros. Tuve ese sentir y hagámoslo. No sé cómo va a pasar o no sé cómo Dios actúa, pero hagámoslo. No, Nehemías estaba confiado por lo que había pasado en él. Y es que cuando alguien te dice a ti, o si yo te digo, yo no puedo venir y decirte, yo creo en un Dios que sana si Dios a mí nunca me ha sanado. Yo no puedo decirte que Dios da libertad si yo no he sido libre. Yo no puedo decirte que Dios perdona si Dios a mí no me haya perdonado, o que Dios transforma si no haya transformado mi vida. Pero yo hoy te quiero decir que sí. Yo he visto la mano de Dios, sé de un Dios transformador, sé que Dios, mi Dios es un Dios perdonador y mi Dios es el Dios creador, porque Él ha hecho maravillas en mi vida. Y cuando yo vengo a ti a decirte que yo creo en un Dios que sana, es porque mi Dios me ha sanado. Que si yo creo en un Dios poderoso, es porque yo he visto la mano de Dios poderosa sobre mi vida. Pero también Nehemías, al contar su testimonio, no solamente se queda, lo cuenta y se va, sino que Nehemías era tan inteligente. Dios había dado tanta inteligencia a él. Antes de trabajar, él ya sabía cuál era el problema, en qué problema ellos iban a estar y iban a trabajar para solucionarle. Antes de edificar, él observó y luego declaró al pueblo. Nosotros como hijos de Dios necesitamos levantarnos en estos tiempos tan difíciles y donde todo está de cabeza, donde la vida nos cambió de un día para otro, sin pensarlo, sin imaginarlo. Todo vino a ser tan diferente. A veces quizás, no sé si le ha pasado y usted, bueno, puede decir, esto parece una pesadilla, parece que estoy en una película o estoy soñando y voy a despertar de este sueño. Pues es la realidad de lo que estamos viendo. Y nosotros tenemos que levantarnos y clamar ante Dios, observar qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, y necesitamos volver a edificar, necesitamos volver a levantar muros si es que esos muros están caídos, y quizás muchos de nosotros, nuestros muros ahorita estén derribados y necesitamos volver a levantarnos, volver a levantar a nuestra familia, volver a fortalecernos en Dios. Quizás hay relaciones que están rotas. Yo no lo sé, pero si este es el caso, necesitamos levantarnos y actuar, no solamente el querer, sino que también el hacer y trabajar en lo que Dios pone en nuestras vidas. Quizás hay parejas que sus matrimonios están siendo dañados. Quizás hay hijos teniendo problemas con padres, quizás hay hermanos teniendo problemas, o quizás tienes problemas con tu vecino, o quizás con tu mejor amigo. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero lo que yo sí quiero decirte es de que si a los muros están caídos, están derribados, es momento de levantarte y fortalecerlos. Es momento de que si Dios ha puesto el deseo en tu corazón, es de levantarte y actuar. Y no solamente que se quede en el querer, sino que también en el hacer. Tienes que recobrar ánimo. Quizás hay personas que no tienen ánimo para seguir adelante porque el amor hacia Dios se enfrió por toda la situación que estás viviendo, o quizás no te sientes que fallaste, te sientes mal, piensas que no puedes más, o pensamos que no podemos más, o que no tiene caso seguir adelante, o que no puedo, es tanto el pecado que hay en mí que creo que Dios no me va a perdonar y no me quiero arrepentir, quiero arrepentirme, pero creo que Dios no va a tener el perdón para tu vida. Pues yo quiero decirte que Dios siempre estará dispuesto para ti, siempre estará esperándote con los brazos abiertos. El salmista David sabía que Dios era un Dios perdonador, y en Salmo 51:12 él decía estas palabras: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto fue después de haber fallado. David sentía dolor y tristeza en su corazón porque había fallado a Dios, y él le dice estas palabras a Dios. Así que no te quedes estancado, no te quedes ahí parado. Si hay aliento en ti, si hay deseo de hacer algo, levántate, pídele perdón a Dios y sigue adelante. Sigue confiando en un Dios todopoderoso. Nehemías
era un hombre que confiaba plenamente en Dios, pero Nehemías se enfrentaba ante un problema grande después de haberles declarado al pueblo de Israel cuál es el deseo que había en él. Nehemías se enfrenta a un problema y de esto lo vas a encontrar en Nehemías capítulo 2 versículos 19 y 20, y su problema se llamaba Sanballat, Tobías y Gesem, que eran los mismos que se habían acalorado cuando Nehemías venía a ayudar al pueblo de Israel. Y Nehemías dice estas palabras: pero cuando lo oyeron Sanballat, Tobías y Gesem, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, esto fue lo que Nehemías respondió: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías tenía un carácter que no solamente era en lo que Dios había puesto en él, había determinación en Nehemías. Él estaba actuando. Nehemías sabía dónde estaba su mirada. Nehemías no iba a estancarse hasta terminar lo que Dios había puesto en su vida. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías se queda con el rey trabajando y hubiera dicho: bueno, yo tengo tanto deseo de ayudar a Israel, que de verdad quiero, Dios ha puesto esto en mí, es un deseo tan grande que tengo de ayudar, pero solo se queda en el deseo? Quizás el pueblo de Israel, o quizás Dios hubiera usado a otra persona, porque Dios, cuando va a hacer algo en las vidas o en nuestras vidas o en su pueblo, si tú no estás dispuesto, Dios va a usar a otra persona. Pero Nehemías tenía el querer y estaba haciendo lo que Dios había puesto en él. Y quizás cuando tú empieces a actuar, el enemigo se vaya a levantar en contra de ti para querer detenerte. El enemigo va a querer desanimarte, va a querer burlarse de ti para que tú no sigas haciendo lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque cuando algo grande viene para ti o para el pueblo de Dios, y que Dios está obrando en ti, el enemigo va a querer quitártelo. El enemigo va a querer robarte. El enemigo va a querer quitarte el ánimo y el aliento para que no disfrutes y no sigas adelante. Pero ¿sabes algo? No te detengas, porque más fuerte es el que está contigo que el que está en contra de ti. Nehemías confiaba que Dios estaba con él y sabía y confiaba en su poder. Él estaba seguro de lo que Dios había puesto en su corazón. Si tú sigues leyendo en el capítulo 3, dice que Nehemías empezaron a trabajar, se distribuyeron el trabajo, no se detuvieron a pesar de la burla, a pesar del escarnio que estos hombres habían hecho hacia ellos. Nehemías y el pueblo de Israel confiaban en Dios y ellos siguieron trabajando en lo que habían dispuesto. Empezaron a edificar y se ayudaban unos a otros. Si el cuerpo de Cristo está teniendo alguna dificultad, es el momento en que nosotros tenemos que unirnos en oración, ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, bendecirnos los unos con los otros. Si el cuerpo de Cristo hay una comunión, un plan en el que todos trabajemos juntos, unos de una manera y otras de otro. Quizás usted diga: bueno, yo no sé hablar a las demás personas, no sé cómo hacerlo. Pídale a Dios y Dios va a través de su Santo Espíritu a poner palabra en su vida. Pero quizás usted dice: bueno, en la iglesia yo quisiera hacer algo, pero no puedo hacerlo. Pida ayuda y estamos para bendecirnos los unos a los otros. O si Dios ha puesto algo en su corazón, pida a Dios sabiduría y Él va a poner el plan y Él va a poner cómo, así como en Nehemías, hacer para su pueblo, pero honrando a Dios primeramente. Nehemías no llegó al pueblo a decir: bueno, yo voy a hacer esto o yo tengo un plan, sino que Nehemías se dirigió siempre con la voluntad de Dios, porque él lo que quería era bendecir el nombre de Dios y que su pueblo no estuviera más
en lamento. Si tú sigues leyendo, estas personas vinieron otra vez a ellos y se juntaron para hacerles guerra, se juntaron para poder obstruir y que ya no siguieran adelante. Fueron a buscar ayuda, pero no ayuda para edificar los muros, sino ayuda para querer detener lo que Nehemías y el pueblo de Israel estaban haciendo. Pero Dios había dado la sabiduría a Nehemías cuando él oró y se la pidió. Así que Dios va a poner sabiduría en ti, va a poner gracia en lo que Dios ha puesto en tu vida para querer ayudar a otras personas, para querer alentar a otras personas y que no sigan en destrucción, sino que lo que Dios quiere es que haya edificación para todos. Dios está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Que no solamente se quede en el querer, sino que también hagamos. Que no solamente oigamos, sino que hagamos la voluntad de Dios. Que no solamente leamos la palabra de Dios, sino que hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Que seamos hacedores y no solamente oidores. Quizás hay muchas personas que seamos buenas para dar consejos, pero no hacemos. O quizás usted ha escuchado a alguna persona y dice, bueno, esta persona es buena para aconsejar, pero yo no veo que lo haga. ¿Sabes qué? Jesús le dijo al pueblo, no hagan lo que ellos hagan lo que ellos les dicen, mas no lo que ellos hacen. En esta vida, lamentablemente, vamos a encontrar personas que quizás se quieran burlar, que quizás nos quieran bajar los ánimos, que quizás nos quieran detener, o personas que tú dices, bueno, yo miraba a esta persona que caminaba tan bien, yo miraba a esta persona que hablaba tan bien, que estaba tan centrada en los caminos del Señor, y ahora, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Tú sigue adelante. Nehemías no llegó y dijo, bueno, quién sí va a trabajar o quién no, sino que llegó a alentar al pueblo de Dios y trabajaron juntamente con él, haciendo un plan. Ellos se planificaron todos y cada uno hacía lo que había planificado para la edificación de todos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros confiamos en Dios y nosotros, aunque no estemos reunidos en estos momentos, nosotros estamos unidos en oración, unidos en Cristo, porque somos su cuerpo, somos la iglesia del Señor. Al referirme a iglesia, no solamente estoy hablando de la iglesia donde yo me congrego, sino de todos los hermanos que sirven al Dios creador en diferentes lugares, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá. En todos los países hay pueblo que bendice el nombre del Señor, que se reúne para bendecir y glorificar a Dios, que ora y que postra sus rodillas delante del Dios hacedor, delante del Dios creador. Y ese pueblo, estoy hablando de que todos estamos unidos en oración. Yo no creo que en estos momentos no haya oración. Yo creo que en estos momentos es cuando más oración ha habido, y yo creo que estamos conectados con el Señor. Y si tú todavía no te has conectado, yo te invito a que te conectes con la voluntad de Dios, porque los últimos días los estamos viviendo. La venida de Cristo está cerca. El Señor está pronto por su iglesia y nosotros necesitamos levantarnos y seguir adelante, correr esa carrera, porque vamos a llegar hasta el final. Quizás haya uno que esté desalentado, quizás ya no tenga aire y haya hecho una pausa, y si tú vas corriendo a la par de él, anímale, levántalo, agárrale la mano, corre junto con ellos. Tenemos que hacer nosotros ayuda para los demás, porque a eso nos ha llamado el Señor, para que nosotros no solamente querramos, sino que hagamos la voluntad de Dios y que juntos luchemos para seguir adelante, que edifiquemos nuestros muros. Si en tu casa hay alguna situación difícil, ora, pídele al Señor y levántate como familia y bendice el nombre del Señor, y Él va a poner en ti lo que debes hacer y va a poner gracia delante de cualquier persona que tú necesites. La palabra del Señor
es tan linda que nos enseña siempre. Dios es fiel en todo momento. Así que yo te insto a que sigas adelante, no desmayes, y si tú sientes que ya no puedes más, dile: Dios, dame fuerzas, y Dios va a estar allí para bendecir tu vida, ayudarte y fortalecerte nuevamente. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios esté en tu vida. Sigamos adelante, que tengas un buen día.